Buenas tardes, compañeros, profesora. Bueno, en el día de hoy, mi grupo de trabajo, conformado por Kairi Murillo, Laura Huelvas, Wanda Solano y mi persona, trataremos de explicar el tema correspondiente con orientación hermenéutica y orientación construccionista. Orientación hermenéutica. El origen de la hermenéutica comienza en la teología. En ese momento se hacía la interpretación de los textos bíblicos. Poseen dos significados, uno dado por Dios y el otro captado por el hombre. ¿Cómo así? Lo que captaba el hombre en ese momento o lo que hacía la hermenéutica era la interpretación de lo que Dios decía a través de la Biblia. La hermenéutica llegó a un fin con una interpretación correcta. La información que se daba en ese caso era la interpretación correcta de lo que quería decir Dios a través de los textos sagrados. Otra parte del origen es el romanticismo. Estaba en los libros escritos en ese momento que se hacía una interpretación y una comprensión. El autor James Matchett lo que llamaba era una construcción de un discurso dado a lo que se explica, manifiesta del hombre. Era una interpretación, lo que se le daba, pero en ese momento solo se daba centrado en el texto sagrado. La hermenéutica significa, en su palabra griega, y el arte de interpretación correspondiente filosófica que surge a mediados del siglo XX. Tiene sus raíces en la fenomenología de Husserl en 1859 y 1938. Se utiliza en investigaciones psicológicas, sociológicas y educacionales. Capta una hermenéutica en su área y cualquier área que se quiera mostrar. La actividad de reflexión interpretativa que se muestra en este caso, nosotros la adaptamos a la psicología social y en más de lo que se en lo que se reflexiona e interpreta la situación diaria que se nos presenta, adaptando como una vía de comprensión de los fenómenos sociales. Ahí vemos la psicología social. Vamos a comprender los fenómenos sociales en nuestro medio que nos desenvolvemos. Suministra los medios para alcanzar la comprensión del objeto o escritura que se interpreta. Ham, George, en 1900 y 2020. Martin Heidegger, en 1889 y 1976. Los italianos Luigi Pager, en 1918 y 1991. Asume una posición en el entorno al problema de la verdad del ser, donde el lenguaje es la relación más primaria entre el ser y el hombre, siendo la verdad definida como un fruto de una interpretación y el ser como el mundo y el hombre, donde la comprensión y la explicación da paso a la hermenéutica en la interpretación para una respuesta concreta. La previsión de la verdad hermenéutica ha permitido a la interpretación rastrear la explicación de la verdad buscada, indagar sobre ella como práctica realizable de cada persona, derogando de una manera lógica en el discurso unívoco que nos está significado en la actualidad. La hermenéutica resuelve el problema que se está abierto en la fenomenología mediante la concepción del círculo hermenéutico, como así como una técnica de mesa redonda, es decir, mediante la confrontación constante en un proceso de diálogo donde los dialogantes están abiertos siempre al ser del otro y que tiene como resultado un saber que es un punto de vista. Ya nadie puede reclamar su cupo, su posición, porque el resultado es nuevo y es histórico. Bueno, continuando con el tema de la hermenéutica, este,
digamos que la hermenéutica no se preocupa tanto por la intención del actor, sino que toma la acción como una vía para dilucidar el contexto social de significado más amplio en el que se está inmerso. Es decir, el paradigma hermenéutico perfila un docente, más que todo, como líder importante para la comunidad, que comprende la responsabilidad social que le compete en la acción. La relación entre la teoría práctica es una relación intensa, ya que el conocimiento hermenéutico permite a los grupos sociales conocerse a sí mismos y a la realidad que los rodea, ya que vemos que está llena de intenciones e intereses de quienes participen en ella. El autor Gadamer, promotor del enfoque lingüístico o del lenguaje como experiencia hermenéutica, agrega que esta tiene tres momentos. El primero de ellos, bien sea la subtilitas intelligendi, es decir, la comprensión, el segundo momento, la interpretación, y el tercer momento, la aplicación. Entendidos todos estos como un método disponible para saber hacer una particular finura del espíritu. Estos tres momentos los toma para poder para poder analizar, comprender y luego dar una interpretación mejor acerca de la experiencia del lenguaje como experiencia hermenéutica. Tenemos autores como Ernest Schleiermacher, padre de la hermenéutica moderna. La tarea de la hermenéutica era entender el discurso tan bien como el autor, y después mejor que él. Este se considera el padre principal de la orientación hermenéutica, seguido de William Didley, que comenzó el estudio de la hermenéutica inspirado por los trabajos del anterior autor que les mencioné, y el cual forma parte del movimiento romántico alemán. Más adelante, a mediados de 1889 y 1976, aparece Dasein en el Heidegger. Decía que la hermenéutica es el arte o la técnica del comprender que reflexiona sobre las condiciones bajo las que es posible la comprensión de las manifestaciones de la vida. Estos tres autores fueron muy importantes para la orientación hermenéutica, ya que con ellos comenzó, digamos que, a tomar fuerza esta orientación, y desde allí la psicología social toma gran parte de estos aportes que hacen estos señores para luego poder aplicarlos en el ámbito social. Continuando con... a continuación tenemos un pequeño recuadro donde podemos ver la diferencia que existe entre la fenomenología y la hermenéutica, todas con la intención de superar la oposición entre el realismo y el idealismo, a esto a mediados del siglo XIX y siglo XX. Aquí podemos ver que mientras la fenomenología consiste en ir a las cosas mismas, o sea, al punto, la hermenéutica consiste en comprender las acciones humanas y la realidad histórica, como bien pudimos escuchar al comienzo de la exposición. La fenomenología, como los grupos anteriores hablaron de ella, pretende conocer lo que son las cosas en su punto y simple presentarse a la conciencia, mientras que la hermenéutica pretende captar el sentido de cada acontecimiento interpretando su singularidad. También la fenomenología intenta situarse entre el idealismo, la conciencia capta las cosas, y el realismo, donde los objetos se manifiestan a la conciencia. La hermenéutica, por su
por su cuenta intenta situarse del lado de las interpretaciones, ya que no hay hechos puros. La fenomenología propone una reducción, es decir, despojarse de los prejuicios para alcanzar lo universal y esencial de todo fenómeno. Mientras que la hermenéutica, esta orientación frente a la fenomenología, lo que busca es como que despojarse, o sea, no puede despojarse de los prejuicios, a diferencia de la fenomenología. Ahora seguimos con la orientación construccionista. Principalmente los elementos que contribuyeron al surgimiento del construccionismo son, en primer lugar tenemos que el clima intelectual de los finales de los años 70 y principios de los 80 fue cuando hubo un cambio en la parte intelectual. En el segundo punto tenemos los planteamientos de Michel en cuanto a las críticas históricas de la modernidad y la importancia del lenguaje como un agente estructurante. Aquí mencionan de que el lenguaje es una parte muy importante para que el construccionismo se dé como un agente estructurante, como aquí lo mencionan. En tercer lugar tenemos el auge del postestructismo y el paradigma de la complejidad y la atención prestada a la discursividad. Cuando acabó el postestructivismo y el paradigma de la complejidad, entonces es cuando aparece el constructivismo. Esto fue un paso grande para que el construccionismo surgiera. Todos estos elementos aquí presentes fueron los que dieron el pie, el paso importante para que el construccionismo pudiera surgir y lo que hoy conocemos como construccionismo. Bueno, en esta parte el construccionismo parte primeramente del pensamiento cooperativo o de los grupos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Este es el conocimiento que se crea a partir de la opinión de grupos sociales. Aclaro, de grupos sociales, donde cada uno aporta y lo que sale de allí es el conocimiento que construyeron como un grupo. Luego hace énfasis en las metáforas que se ubican en la lingüística. ¿Por qué? Se puede hacer la pregunta. Y es que, como decía anteriormente, porque el lenguaje es uno de los principales agentes en este construccionismo, entonces hacen el uso del lenguaje para poder comunicarse y de esta manera construir el conocimiento eficazmente como se requiere en el tema. Luego dice que como la narración y la hermenéutica. ¿Por qué? No sé si recuerdan en la primera exposición que era la hermenéutica. Todos sabemos que es un método. Y el construccionismo coge de los métodos como son en la fenomenología, la teoría crítica, el interaccionismo simbólico, la hermenéutica. El construccionismo lo que hace es que coge aportes para construirse, para surgir como sí. Aquí tenemos un pequeño concepto bastante práctico de Seymour, donde dice que la mejor manera de lograr la construcción del conocimiento, como sabemos que el construccionismo es construir, es cogiendo algún objeto para pensar, señal de que el individuo es activo dentro de la construcción de su conocimiento, pues tiene que pensar sobre su pensamiento, lo cual lo llevan a estadios cognitivos superiores. O sea, que uno para construir el conocimiento tiene que pensar primero en el tema, en el objeto, pero como en este caso hay un grupo social, vamos a construir un tema acompañado de otras personas, dando nuestros aportes para poder construir ese conocimiento y pensar en él para poder hacer todo lo que es los procesos cognitivos superiores. Por otro lado, Tomás Ibáñez dice que para el construccionismo se debe tener principalmente un ejercicio crítico, práctico, para que de esta manera la metáfora que se tiene en el construccionismo, que es construir, se dé.
Entonces, para que haya un ejercicio crítico, debe haber un tema principalmente y lo más importante, un grupo social y las opiniones de cada uno de los integrantes sobre el tema. Entonces, ya va a haber una opinión crítica, un aporte crítico frente al tema que están exponiendo o el tema que escogieron, al tema en el que está al frente, o sea, en la mitad, donde todos vamos a aportar sobre ese dicho tema. Por ejemplo, mi grupo de trabajo tiene el tema de exposición, el construccionismo. Nosotros, como grupo, buscamos la información, principalmente nos reunimos para dar nuestros aportes, dimos nuestros puntos de vista, organizamos nuestra exposición, cada uno dijo en qué está de acuerdo, en qué no, planteó sus puntos de vista. Y a raíz del construccionismo ya no queda en cada persona que está dentro del grupo. O sea, ya no va a quedar la información en Francisco, tampoco en Kairín, tampoco en Laura, ni siquiera en mí, sino que va a ser uno, o sea, un solo conocimiento. Bueno, aquí vamos a ver que va a surgir en nuestro grupo un tema, o sea, un tema de exposición donde va a haber una sola información que va a ser brindada por ambos, o sea, por todos los participantes que aportaron, pero el tema ya va a ser del grupo. Bueno, por ejemplo, entonces, ya decimos que este conocimiento es del grupo, ¿verdad? Supongamos que nuestro grupo se llama el grupo de las mariposas, entonces de ahí partimos para llevarlos a otras personas. En este caso lo llevaremos a nuestros compañeros y a la profesora. O sea, ya el tema no va a ser de una sola persona, sino que nosotros vamos, aportamos nuestras ideas y esa idea que nosotros aportamos junto con los demás va a ser una solita para todo el grupo de las mariposas. O sea, no se va a decir que la idea es mía, sino que la idea es del grupo mariposa. Bueno, aquí en este punto ya se estaría utilizando la metáfora de la construcción, que es el objeto principal del construccionismo, que es construir, obviamente, pero a la luz de que nosotros vamos a construir para los otros también, no solamente para nosotros, no vamos a construir información para nutrirnos nosotros apenas, sino para nutrir a otras personas de nuestro alrededor. En este momento yo los estoy nutriendo a ustedes de una información que ya se habló, se tomó, se recolectó esta información con mi grupo. Entonces aquí yo estoy practicando el construccionismo con ustedes. Bueno, seguimos. Entonces cuando nosotros llevamos esta información a los demás, ya estamos practicando el construccionismo, lo acabo de decir y lo recalco, es muy importante que sepan esto. Y la otra parte que habla es de la psicología de la construcción social. Aquí se mencionan dos perspectivas y dice que hay una realidad social, sí, en la que los seres humanos somos los agentes principales, o sea, los más importantes, ya que somos nosotros los que vamos a construir ese conocimiento a partir y gracias a lo que vivimos en esa realidad social. Entonces, miremos cómo van esos dos conceptos ahí. Hay una realidad, lo sabemos. Hay un conocimiento también. Y sabemos también que somos un eje importante, como seres humanos que somos en esa realidad social. Somos un eje importante. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a construir el conocimiento gracias a todo eso que adquirimos en esa realidad social, a lo que vivimos, a lo que vimos, y a eso hace referencia que es el construccionismo, según lo que dice Tomás Ibáñez. Bueno, en cuanto a los autores que hicieron parte del construccionismo, encontramos en primera instancia a Kenneth Gergen, profesor de psicología y uno de los padres del construccionismo. Él sostiene más bien la capacidad
que la capacidad de las ciencias sociales para dar respuesta a los desafíos que plantea la crisis de la modernidad implica el reconocimiento de que la realidad es descrita por medio de lenguajes que se refieren la perspectiva del mundo. En este caso, pues él nos habla de que el lenguaje es como el que posibilita la construcción de los avances que se comparten en contextos específicos para poder construir un conocimiento y llevarlo pues desde ese contexto a otros contextos para poder construir pues más que todos los significados y comprenderlos de este modo. Otro de los autores es Bennett Peirce. Él fue un comunicador social y lingüista. Él nos habla de la construcción social del significado. En la construcción social del significado es como construimos nosotros un conocimiento y le damos pues desde la perspectiva de cada uno un significado concreto. Él planteaba una pregunta que es: ¿qué están haciendo las personas cuando se comunican unas con otras? A él esa pregunta él mismo responde: están haciendo algo muy significativo, están construyéndose ellos mismos y construyendo todo el resto de sus mundos sociales. ¿Por qué? Porque en el constructivismo, en cuanto a que se construyen ellos mismos, pues claro, están recibiendo aportes de otras personas en su conjunto, de un mismo saber, su punto de vista, y aparte ese conocimiento que construyen dentro de sí en esa conversación, están construyendo al resto del mundo, porque esa información que queda ahí la van a difundir. Entonces van a enseñar también esa información o van a aportar a la construcción de un conocimiento en otros lugares, en otros contextos y en otras personas. Otro de los autores es John Schroeder. Él nos dice que la forma como los seres humanos ven la vida social constituye una tradición viva y no una estructura estática. La forma como los seres humanos ven la vida social hace referencia a la perspectiva de cada persona frente a alguna información. Son capaces de cumplir un papel en la construcción de su propia forma de vida, lo cual ocurre espontáneamente entre todos. Cada uno construye su conocimiento a partir de las vivencias que cada persona tiene. Cada persona pues aporta en cuanto a cierta situación o a cierta información su punto de vista. Y eso no ocurre de pronto, pues bueno, eso ocurre de forma espontánea porque es lo que cada uno ha vivido y no es algo como inventado. Otra de las cosas que se construyen constantemente mediante la comunicación con otros y por tanto no son obras de individuos sino de colectividades en una realidad compartida. Aquí en el constructivismo no vemos el individualismo, que el individualismo prima, no. Aquí la colectividad es la que prima. ¿Por qué? Porque mediante la comunicación que tengamos de acuerdo a cierta información sobre cualquier tema en específico, y vamos a compartir los presaberes o todo lo que nosotros sabemos sobre eso. Es como cuando estamos en una exposición, por ejemplo, esa información que nosotros consultamos o eso que nosotros vivimos, si vamos a contar de pronto alguna experiencia, estamos mostrándosela a los demás. Y por medio de esa comunicación, en esa comunicación, pues entonces estamos aprendiendo del otro. Estamos aprendiendo lo que los expositores en ese ejemplo nos están brindando. Entonces, por eso nos dice que no es obra de un individuo solamente que se construye esa realidad, sino que es fruto de colectividades y se va a construir una información que se
va luego a compartir. ¿Cómo así? La información que nosotros recolectamos en un grupo de exposición, sigamos con el mismo ejemplo, en ese grupo de exposición compartimos ideas, puntos de vista y pues aparte de la información que consultamos. Esa información que consultamos la organizamos y la llevamos a nuestros compañeros y profesores a través de una exposición. Esa exposición contiene toda la información y los puntos de vista recogidos dentro del grupo de expositores y las conclusiones que sacamos. La información que se imparte de ahí a las demás personas, ya ellos la acogen y pueden después compartirla con los demás. Se convertiría entonces como en una cadena ya de compartir la información y así de este modo pues aprender todo. De eso se trata el constructivismo. Construir una realidad, pero no individual, sino compartida. Bueno, el construccionismo, viéndolo desde la perspectiva o desde los profesores, estudiantes y el medio, entonces vemos que en el rol de los profesores, ellos deben estar capacitados para reconocer características individuales. Quien tiene su punto de vista, que nosotros como estudiantes tenemos nuestros puntos de vista y que podemos aportar a un conocimiento. Debe estar capacitado para proponer situaciones de enseñanza coherentes a las características observadas. Debe estar capacitado para ser un observador, debe conocer, darse cuenta de cómo aprende el estudiante. Debe estar capacitado para promover las relaciones flexibles. En cuanto a esto, pues si no hay una relación flexible dentro de un grupo, pues no se va a construir un conocimiento. Y pues de este modo también debe ser creativo. En cuanto al rol de los estudiantes, estos pues son el centro del aprendizaje. Su rol es totalmente activo. ¿Por qué? Porque son quienes van a construir ese conocimiento. Son los constructores de sus propias estructuras intelectuales. ¿Cómo lo hacen? Manipulando y construyendo. Manipulando, no manipulando de digamos, del lado malo, ya para hacer daño no. Manipulando es como buscando cosas, instruyéndose y de esta manera construir en conjunto un conocimiento. Y el medio, pues debe ser organizado y estructurado, debe ser un ambiente propicio que favorezca el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Un estimulante, un estímulo que cada estudiante tenga para poder enriquecer su trabajo y las actividades con sus ideas personales, ya para poder promover un aprendizaje óptimo que pueda servir para construir ese conocimiento. Bueno, aquí Rodríguez Villamil, como lo son, que todo lo que tenga que ver con el conocimiento y la ciencia, eso hace referencia al construccionismo. Todo esto hace referencia al construccionismo, lo podemos ubicar. Debe tener un sentido social de transformación y de cambios que beneficien a las personas con las que convivimos. Claro, porque en esto ya vemos que no prima la individualidad, sino la colectividad. Entonces, cuando nosotros buscamos una transformación, debemos buscarla a nivel social, que no solamente nos beneficien a nosotros con esa construcción social que se hace, sino que también beneficie a las demás personas que nos están rodeando, a las demás personas con las que estamos conviviendo. Debe tener desde la práctica repercusiones axiológicas. ¿Cómo así axiológicas? Axiológica tiene que ver con la teoría de los valores y los juicios. Aquí vemos entonces que esto involucra lo que son las emociones,
las acciones y por supuesto de los valores personales y sociales que tenga cada persona. Entonces no se trata de construir un conocimiento intrapsíquico para sí mismo, sino que sea constructivo y social, buscando una transformación social con las personas que convivimos. Es necesario que se construya un conocimiento por el otro y para el otro, no solamente individual. Sí, claro, nosotros aprendemos ya con el conocimiento que estamos construyendo entre esa colectividad, pero ese conocimiento se debe construir por el otro, ya, para poder también llevar ese conocimiento a las demás personas que les puede servir y para el otro. O sea, debemos dejar a un lado lo individual, pensar en nosotros mismos. Yo voy a aprender para hacer esto, pero el otro pues que busque por sus propios medios. En el constructivismo no, como les decía, el constructivismo es más que todo una unidad, ¿ya? En esa unidad solo hay una sola construcción, esa construcción social que se hace de una realidad es compartida. ¿Para qué? Para beneficios de la comunidad, para beneficios de las personas que nos rodean. Entonces Rodríguez nos dice que el construccionismo se propone ir más allá de lo constructivo mentalmente, involucrando lo emocional, lo lingüístico y lo social. Lo emocional, lo que cada persona pues siente. Lo lingüístico, lo que ya nos lleva a la comunicación, cómo nos comunicamos, cómo transmitimos esa información. Y lo social es cómo llevamos esa información que hemos aprendido a la producción de un conocimiento para poderlo transmitir en una comunidad. Bueno, hay otro término que es, digamos, parecido, tiene cierta similitud, que es el constructivismo. El constructivismo y el construccionismo los une la parte o la idea de construir una realidad. ¿Ya? Entonces nos dice que pese a que ambas tendencias tienen una similitud en su idea primaria de construir, las diferencias se basan principalmente en cómo se construye esa realidad, no en que la construyan y ya. Ambos la construyen, pero de manera diferente, van por dos caminos diferentes. Entonces vemos que para los constructivistas se hace desde la perspectiva individual ligada a sus percepciones, experiencias y estructura mental. Queda ahí, no va más allá, no va a promover que ese conocimiento que se aprenda, que esa perspectiva que quede en ese grupo de personas, queda ahí, no se difunde. En cambio, para los construccionistas, desde el punto de vista de un intercambio entre individuos que comparten un contexto cultural. Lo que yo aprendo aquí no se queda aquí entre nosotros, sino que puede llegar a otros contextos, a otras culturas, a otros individuos, y hay un intercambio de ese conocimiento. ¿Qué sabes tú de ese tema y qué sé yo de ese tema? Y ahí construimos otra realidad, otra percepción sobre lo que se conoce. El constructivismo retoma pues los aportes del constructivismo. El construccionismo coge aportes del constructivismo, pero cambia lo que ya vemos en las diferencias de ambos. Bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya pues agradado la exposición y los invitamos a que puedan resolver las preguntas
que viene a continuación a través de un juego muy dinámico, muy chévere, y esperamos que sea de su agrado.